Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Gabriela Schiattino, que es nutricionista, y Zaira Ramos, que es profesora de educación física. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Qué lindo que me acompañan esta noche para hablar de este tema tan lindo como es buscar la forma de llevar una buena vida. Yo decía en mi editorial que está muy de moda ahora buscar la forma de vivir mejor a través de la gimnasia y a través de una buena alimentación. Y está bueno que esté de moda. Hace años no se hablaba tanto de eso, la gente comía de todo en la casa y mientras más pulsudo, como dice el locro, era mejor. Y ahora la gente se cuida mucho y desde temprana edad, lo que es interesante. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Gabriela? Bueno, en parte yo veo que hay mucha desinformación por tanto acceso que tenemos, ¿no es cierto?, a lo que son las redes sociales. Entonces, sí, no es Puede ser que las redes desinforman, en definitiva. Y a veces desinforman, muchas veces mal. sobreinforman, y la gente muchas veces demonizan los alimentos. Entonces se desenfocan de lo que es la alimentación saludable. Porque bueno, para el bienestar y la salud la alimentación es uno de los pilares fundamentales. Digo uno de los pilares porque también está la actividad física, está las horas de sueño también, el descansar, también se está hablando mucho de lo que es la salud emocional, ¿sí?, para el bienestar. O sea, porque un estrés sostenido en el tiempo se favorece el desarrollo de enfermedades. Y después, bueno, también el tema de lo que es la higiene y los buenos hábitos, ¿sí? Pero bueno, eso es como para desarrollarlo. Pero volviendo al tema de lo que es... Yo te decía que parece que desde más temprana edad la gente empieza a pensar en alimentarse mejor. Por esto de que, como vos decías, a través de las redes, de internet, de algunos medios, trasciende lo bueno que es el deporte, lo bueno que es alimentarse bien y demás. Pienso que es como al menos una intención, pero capaz que en la realidad no es así. Sí, no, lo que pasa es que se están haciendo muchas campañas para prevención, ¿sí? Y la gente está tomando conciencia. Pero bueno, por ahí es como decía la desinformación. Entonces, bueno, por ahí quería aclarar un par de cosas de lo que es en sí sí, es que está bueno eso. A lo largo de la vida, ¿no? Porque empezamos en distintas etapas, desde el embarazo hasta todo el crecimiento y bueno, hasta que llegamos a la adultez mayor, pero la alimentación es, digamos, la base para la prevención de enfermedades. No es tan solo el consumir para tener energía en el día a día, porque es donde se va formando, digamos, todo lo que va a repercutir en el futuro. Entonces sí, es importante que se tome conciencia, pero es importante también que se informen bien. Que se informe bien. Claro, porque restricción supongamos que demonizan alimentos, es decir, no, la leche, no tomen leche o no coman harinas, no coman. Entonces hay que ver la situación fisiológica de la persona. Vos tenés razón en eso. Vos sabés que leí el otro día en internet justamente un artículo que se refería a la leche. Y decía, el hombre, el ser humano, no nació para tomar leche más que hasta donde llega la alimentación con la teta de la madre. A partir del destete el ser humano no tomaba más leche. Pero después con el tiempo, con el paso de los cientos o miles de años, con el advenimiento de la leche de vaca y algunos otros animales, el cuerpo humano fue mutando y se fue adaptando al consumo de leche. Dicen que la leche de vaca es muy buena, pero para el ternero, pero en realidad lo fuimos adaptando hacia el hombre. Y dice, originalmente no era necesario. Pero bueno, hay otros que dicen que la leche no aporta nada en las personas mayores. Pero bueno, eso es lo que uno lee en internet, digamos. ¿Y después qué habrá de cierto en todo eso? ¿Cómo es? Claro. Bueno, en realidad el secreto es en una alimentación equilibrada, que digamos que sea variada, no en exceso de tal o cual alimento, ¿sí? Y que sea nutritiva. Entonces, cuando decimos una alimentación variada, incluyen todos los grupos de alimentos que tenemos que consumir. Los grupos de alimentos tenemos las proteínas. ¿Quiénes nos aportan proteínas? Son los alimentos de origen animal, y ahí tenemos la leche, los derivados de la leche, las carnes, el huevo. Entonces, bueno, tenemos
vitaminas, los minerales que nos aportan las frutas, las verduras, las fibras, los hidratos de carbono que los tenemos en los cereales, legumbres. Entonces, si nosotros vamos armando una alimentación, digamos, variada, combinando todos esos nutrientes, nos aseguramos que nuestro organismo recibe lo que necesita, ¿sí? Sin correr el riesgo de alguna carencia nutricional. Porque bueno, como yo decía, que la alimentación en sí, todo lo que yo decía, también tiene que adaptarse al momento biológico de la persona, ¿no? Está bien, después seguimos avanzando con eso. Bien. Y en la gimnasia, por ejemplo, los jóvenes empiezan desde muy chicos, los niños ya van a practicar rugby. Hay un área en el rugby que se llama Mamá Rugby, que van las mamás y están acompañando a los niños chiquitos que tienen 3, 4 años y ya están con la pelota de rugby corriendo, tratando de hacer deporte. También eso se ha ordenado, digamos, en la vida de la familia para que los chicos hagan mucho deporte. Y está bueno eso, en los jóvenes y en los adultos. O sea que podemos decir que la gimnasia es necesaria para vivir bien. Sí, la gimnasia es necesaria en toda la etapa de la vida. Pero es como vos decís, hoy, ahora en día, se ve más gente caminando, se ve más gente cuidándose, se ve más gente yendo a yoga, más gente interesándose por cuidarse. Y no solo la alimentación, sino todo en general. Y bueno, es desde chiquito, sí, hay ahora se está abriendo muchas escuelas, muchos lugares donde podés vos llevar a tu niño y está todo cuidado. Y está guiado por profesionales sobre todo, porque es importante que te guíe un buen profesional para lo que vos necesites. Y sobre todo cuando sos niño y recién estás empezando, porque obviamente está en crecimiento y tiene que acompañar como corresponde ese crecimiento con la gimnasia adecuada, la dosis adecuada, digamos así. ¿Entendés? Porque no te puede dar alguien que no sepa que sos un niño o un adolescente o un adulto y que te dé extremados tiempos de gimnasia o fuerzas que no puedes hacer. Entonces está muy bueno esto y yo estoy muy de acuerdo con vos que hoy en día se ve mucha gente cuidándose. Sí, ahora donde se hace más complicado el ejercicio y donde creo que hay una suerte de más abandono, o no abandono, digamos, resulta más difícil asumir el ejercicio físico, es en las personas que van entrando a etapas de mayor edad. Mientras más viejo, más anciano, se hacen más sedentarias las vidas. Hoy también se habla de eso y se comunica respecto de la necesidad del cuerpo en movimiento a todas las edades. Entonces, ¿qué puedes decir sobre las personas mayores? Y mira, hoy en día, es como vos decís, las personas mayores se quedan más en casa, no quieren salir, le da miedo caerse, le da miedo la gente, le da miedo que se burlen si van a un gimnasio, que no le den la atención adecuada. Pero las redes también te ayudan mucho a buscar la gimnasia que vos necesites. Depende de tu capacidad física, quizás en su momento eras un atleta y después te fuiste quedando, pero el cuerpo tiene la capacidad de volverse a mover de esa forma. Entonces, nada, salís a caminar, buscas la forma de moverte, buscas quien te acompañe, buscas en la casa. O sea, siempre se apuesta a que uno, como familiar o como acompañante o como profesional, le des toda la herramienta a ese adulto para que se empiece a mover, para que no pierda su capacidad, porque eso te va a ayudar a una mejor calidad de vida en el futuro. Entonces, el pararse, el sentarse, el caerse, el poder levantarte cuando te caes, el poder apoyar las manos, todo eso se prevé en la gimnasia en un adulto. Que no se pierda esto de la flexibilidad, de poder cambiarte, vestirte solo. Son muchas las cosas que vos tenés que prever y ver en un adulto que no las vaya perdiendo. Y eso es a través del movimiento, porque siempre. Se me ocurre pensar en la persona mayor, a medida que van pasando los años, va perdiendo la capacidad de movilidad, naturalmente me refiero, ¿sí? Sí. Es más difícil saltar, es más difícil brincar, subir escaleras, bajar escaleras. Y eso lo lleva, como me resulta más difícil, como que voy abandonando eso. Y en realidad creo que no debe ser así, uno debe No, porque aparte en vas perdiendo la fuerza, vas perdiendo músculos. Vos estás viendo que por ahí tenías un volumen de músculo que cuando ya te vas creciendo, ya ese volumen se va achicando.
y con eso se va perdiendo la fuerza que uno debe siempre conservar, obviamente, que no va a tener la misma fuerza en adolescente, en adulto y en adulto mayor, pero si uno siempre está en actividad, como te digo, el movimiento ya sea bailando, ya sea caminando, ya sea subiendo y bajando las escaleras, levantando la rodilla en tu casa, vas conservando, no lo vas a perder del todo. Vos sí, obviamente no vas a tener la misma capacidad que en joven, pero vas a poder levantar el brazo, vas a poder levantar a tu mascota. Pero vas a tener mucho más que si no haces nada. Obviamente, aparte, acompañado siempre, como ella dice, de la nutrición, porque es un conjunto. No es que yo voy a comer bien, o sea, si como bien, pero si también me muevo, voy a unir esos dos y va a ser mejor mi camino, digamos. Porque si yo como bien y por ahí no me muevo, es como que el cuerpo no aprovecha bien todos esos nutrientes, ¿entendés? Y si yo me voy moviendo y no como bien, no voy a tener la capacidad para sostener ese movimiento en el tiempo que necesito. O sea, es como que está bueno este conjunto de buena alimentación y movimiento. ¿Yo por qué te digo movimiento? Porque te puedes mover desde que sos chiquito hasta que sos adulto. Por eso yo te digo gimnasia, la gente cree que la gimnasia es solo para los atletas. Claro. O solo para la gente joven que puede ir a un gimnasio, ponerle así. Pero el movimiento es otra cosa. Te mueves siempre, nunca paras de moverte. Pero está bueno que vos te muevas con conciencia, ¿entendés? Y que si no te das el tiempo, no tenés tiempo porque estás todo el día, vas de un lado al otro, quizás en tu casa, en esa pausa que vos haces, nada, te acuerdes de sentarte y pararte de una silla con peso, sin peso, o de sacarte todo y estirar siempre. Te hago una pregunta que me parece interesante. Sí. Hay gente, supongamos una charla, digo, mira, tenés que hacer gimnasia, vos tenés que mover, tenés que hacer ejercicio. No, pero si yo hago mucho, pues yo barro en la casa, voy a la panadería y voy a la carnicería y vuelvo, o sea que yo estoy en movimiento. ¿Eso es importante o hay que tener una rutina mejor? No, eso es importante, pero ponele, ¿no? Vos estás barriendo, pero ¿qué vas a barrer? No vas a barrer media hora. Y fuiste a la panadería y volviste, pero la panadería capaz que quedó al lado, o capaz que en el camino charlaste con un montón de personas y no hiciste una marcha constante hasta la panadería. Entonces, sí estoy en movimiento, que está bueno, pero también capaz que sean cortitos, pero está bueno que este movimiento que yo te digo, o este ejercicio, esta actividad, sea de 30 minutos, de 40, de 45, no te digo 2 horas. Pero tiene que tener una rutina, un plan. ¿Viste la gente que se va a caminar? Yo me voy a caminar, salgo con ella, me voy, che, vamos a caminar, bueno, vamos. Pero yo estoy charlando todo el camino, ¿viste? Yo charlé, me paré, me frené. Y es una gimnasia que me permite distraer mi mente, me permite estar un poquito en movimiento. Pero si yo necesito bajar un poquito de peso y qué sé yo, esta caminata no me sirve. Tiene que ser una caminata más enérgica. Que yo sí esté hablando con ella, pero me cueste. Que ya tenga que respirar y seguir hablando. Y eso significa que yo estoy haciendo una actividad que está quemándome un poquito de energía y que me está sirviendo para lo que necesito. Perfecto, ¿ves? Entiendo perfectamente. Tengo que ir a un corte, vamos a ver qué dicen nuestros anunciantes y ya volvemos.